Bien muchachos, en este ejercicio me están dando esta función y me están pidiendo que haya su derivada. Lo que he hecho es copiarlo acá, ¿sí? Ahora, si recuerdan, la f de x también lo podemos escribir como y, así que aquí tengo y igual a todo esto. Y si se fijan, todo esto depende únicamente de x, así que inicialmente podría parecer que este es un ejercicio de diferenciación explícita porque tengo la y, la función despejada, y igual a esto, ¿no? Pero en la práctica se van a dar cuenta que en realidad es un ejercicio de diferenciación implícita porque cuando venga a derivar esta parte, lo que tengo es una función elevada a otra. Y si recuerdan, lo que tenemos que hacer es separar esta función, sacar el logaritmo, aplicar diferenciación implícita, etcétera, etcétera. Así que en el fondo vamos a tener que aplicar diferenciación implícita en esta parte. Y eso siempre va a ocurrir que tengan una función elevada a otra función. Entonces vamos por partes. Fíjense, la derivada de f esto es fácil, 6x al cuadrado. Si lo derivo tengo 2x, ¿sí? Y aquí tengo el problema, una función elevada a otra, así que como les decía, le vamos a poner un nombre, lo llamaremos y1. Lo voy a anotar aquí como procedimiento auxiliar. y1 es x al cuadrado más 6x más 3, todo elevado a la seno de 4x cubo menos 6x más 7. Y pues así como está no lo puedo derivar. Lo que tengo que hacer es, como les decía, sacar el logaritmo, porque de esa manera lo que va a ocurrir es que por propiedades del logaritmo el exponente va a bajar. Y eso ya es más fácil de diferenciar, ¿no? Entonces tengo el logaritmo de y1 es, baja el exponente, que es todo este seno, por el logaritmo natural de, y queda lo que era antes la base de la exponencial, es decir, x al cuadrado más 6x más 3. Una vez más, el exponente baja y dentro del logaritmo queda lo que antes era la base. Y bueno, si se fijan acá, y1 es una función que está dada en forma implícita, porque y1 no está despejado. Entonces lo que voy a hacer es aplicar diferenciación implícita como en los otros casos, ¿sí? Derivo ambos lados y cuando estoy aquí en el lado izquierdo, la derivada del logaritmo sabemos que es 1 sobre, ¿sí? Y no se olviden que y1 es una función por derecho propio, así que adicionalmente, aparte del logaritmo, tengo que derivar el interior, que es y1', ¿sí? La derivada de y1 es y1', no puedo hacer nada con respecto a eso. Aquí en el lado derecho tengo una multiplicación, el seno por el logaritmo, así que tengo que hacer la derivada de la primera por la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos por partes. La derivada de la primera, la derivada del seno es coseno, y lo de adentro no toco porque estoy ahorita con el seno, pero aquí ya terminé con el seno, así que tengo que derivar ahora el interior. 12x cuadrado menos 6 abajo del 3, con este 4 se hace 12, le resto 1 al exponente y la derivada de 6x es 6, la derivada de 7 es 0, ¿no? Entonces esto es la derivada de la primera por la segunda, y para que no me falte espacio lo voy a traer un poco más acá. Y pues como les decía, tengo la derivada de la primera hasta acá por la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ahora sabemos que la derivada del logaritmo una vez más es 1 sobre, y lo de adentro no lo toco porque estoy trabajando ahorita con el logaritmo. Y listo, hasta aquí tengo la derivada del logaritmo y ahora tengo que derivarlo de adentro. Y si recuerdan, la derivada de x al cuadrado más 6x más 3 es 2x más 6. Bien, entonces una vez más, del lado derecho tengo la derivada de la primera por la segunda, ¿sí? Cuidado que esto es multiplicación, no parece exponente, ¿sí? La derivada de la primera por la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y lo que yo necesitaba aquí, no se olviden, es y1', la derivada de este mi y1 que acabo de definir. Entonces lo que voy a hacer es traer el y1 a multiplicar todo esto, ¿sí? Esencialmente es hacer esto, y1 por todo esto, coseno de 4x al cubo menos 6x más 7, 12x al cuadrado menos 6, logaritmo de x al cuadrado más 6x más 3, todo esto, ¿sí?
seno de 4x al cubo menos 6x más 7, que dicen si aprovecho de juntarlo todo esto en una sola fracción, 2x más 6 sobre x al cuadrado más 6x más 3. Bien, así que esta es la derivada de y1. Adicionalmente puedo reemplazar y1, que era esto, ¿sí? Entonces y1' es todo esto de acá, x al cuadrado más 6x más 3, lo que está en color azul, ¿no? Elevado al seno de 4x al cubo menos 6x más 7. Todo eso es y1 por todo esto. Coseno de 4x al cubo menos 6x más 7 por 12x cuadrado menos 6 hasta acá, por el logaritmo de x al cuadrado más 6x más 3 hasta acá, más el seno de 4x al cubo menos 6x más 7. Voy a trasladar un poco. Por esto de acá, 2x más 6 sobre x al cuadrado más 6x más 3. Bien, entonces es todo esto que era y1 por todo esto, ¿no es cierto? Y bien, ya que tenemos y1 escrito explícitamente acá, y pues eso es válido como un cambio de variable, yo puedo escribir aquí y1'. Claro, porque tengo la derivada de 6x al cuadrado es 12x más la derivada de y1, que es y1', pero y1' ya lo he hallado acá. Ahora si quieren lo agarran todo esto y lo copian acá, pero no es necesario porque como ya hemos hallado y1, pues lo podemos anotar aquí y1, y si alguien necesita la referencia, pues lo tenemos acá ya bien despejado. Y con eso hemos terminado el ejercicio.